Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el transporte público de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente, porque recordemos que el proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo la semana pasada contempla que el gobierno de la ciudad se haga cargo del acuerdo que firmó este último 3 de enero, donde reconoce y toma la administración de los subterráneos. Y además, en este proyecto del Poder Ejecutivo entran también las 33 líneas de colectivos que operan dentro de la órbita de la capital federal. Seguramente vas a decir, bueno, hay más de 33 líneas en la capital, es verdad, pero muchas de ellas recorren el área metropolitana, entran y salen del conurbano bonaerense. Entonces, solamente entran en el proyecto las que operan y tienen cabeceras en la capital. Obviamente se espera con esto que se genere un debate que va a comenzar por el Senado Nacional, donde ahí, aclaro, y esto me parece que vale la pena remarcar, el PRO, que es el partido gobernante de la ciudad, no tiene representante, repetimos, no tiene representante del PRO dentro del Senado. Y por otro lado, me parece que la impresión, esto después va a pasar obviamente a la Cámara Baja, para comenzar un debate y un tratamiento. Para ocuparnos de este tema en particular, que a mi impresión da para largo, porque esto va a venir una discusión enorme. De hecho, hoy un juez de la Corte Suprema de Justicia se metió y opinó sobre el tema, con lo cual hasta podría terminar esto en la Corte Suprema. ¿Con quién lo vamos a debatir? Con el diputado nacional Julián Obilio, que es diputado nacional por el PRO, y también con Aníbal Ibarra, que es legislador porteño del Frente Progresista. Es decir, para tener las dos visiones de cómo ven el futuro del transporte en la ciudad de Buenos Aires. No sé, Julián, si expliqué bien y si estás de acuerdo con esta situación, digamos, de que el proyecto haya entrado por el Senado. Sí, ¿qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que está bien, creo que es una gran oportunidad, porque la verdad que la sociedad está viendo a la política empantanada en una discusión en la cual el usuario lo que dice es solucionenme este problema, digamos. Es su responsabilidad, es su función como políticos, arréglenlo. Con lo cual creo que tenemos una gran oportunidad en que esto haya ido al Congreso de la Nación, porque allí están representadas todas las fuerzas políticas. Están los representantes de la capital, los representantes de otras provincias, y me parece que lo que tenemos que hacer es sacar una ley que diga y que reglamente lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, de la transferencia de facultades a la Ciudad de Buenos Aires, con sus recursos, está clarísimo, lo dice ahí, con lo cual no hay mucha discusión, es imposible que los legisladores tachemos lo que dice la Constitución Nacional. Me parece que es interesante ver las reacciones políticas que va a haber allí. De hecho, este tema ya lo hemos discutido en otras leyes, ya hemos aprobado leyes que transfieren facultades judiciales y lo hemos hecho, son leyes realmente muy simples, ¿no? Que transfieren la estructura y transfieren los recursos. Por supuesto, con negociaciones políticas, con cálculos, todo lo que quieras, pero la verdad que son leyes bastante simples. Con lo cual, la ley que viene de la Nación está en líneas generales bastante bien, debería incluir algunas cuestiones que respeten la Constitución. Como bien vos decías, no tenemos representante en el Senado, con lo cual lo que hemos hecho es, digamos, lo que debe hacer cualquier persona honesta y transparente. Hemos hablado con los senadores nacionales, con los senadores de todas las fuerzas, y les hemos enviado a casi todos la información que nosotros creemos que es interesante que cada uno tenga en su escritorio para poder merituar su voto. Ahora, hemos recibido de todo, te digo, hemos recibido respuestas que nos dicen, mirá, nos parece muy interesante lo que nos dicen, nos han repreguntado bastante, otros nos dicen, vamos a acompañar al gobierno, algunos dicen, vamos a presentar un proyecto alternativo donde haya un traspaso de mayores facultades. Creo que es muy interesante ver qué es lo que va a pasar. ¿Aníbal? Bueno, creo que primero tenemos que dar un contexto y con el tema de los subtes creo que hay una particular situación. Los subtes pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es dueña, es como alguien que es dueño de un auto, es el dueño. Bueno, la ciudad es dueña de los subtes. Y esto no porque lo diga yo, históricamente es así, pero además figura en el patrimonio de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, que no es una empresa privada, es una empresa pública que pertenece al Estado porteño. Por lo tanto, Subterráneos de Buenos Aires, todos los años activo, los trenes, los vagones, digamos, del subte, los túneles, las estaciones. El activo es esto, es el activo que tiene. Muy bien. Entonces, todas las fuerzas políticas pidieron que pasen a la Ciudad de Buenos Aires, del centro, derecha, izquierda, arriba, abajo, de lo que se nos ocurra. Que también es parte de la autonomía, es decir... Que tiene que ver con la autonomía, pero... A ver, entonces habría una situación, quiebra la Ciudad de Buenos Aires y pasan al subte. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? La situación económica
fue resuelta, más allá que, y ahí después podemos hacer una digresión con el tema, una cosa es el costo del servicio, otra cosa es el subsidio. El subsidio no, la Constitución no habla de que deba haber subsidio, es una decisión política de un gobierno subsidiar o no subsidiar, pero no es la transferencia de recursos que requiere, que habla en la Constitución. Esto estamos hablando de tarifa o subsidio. Sí, igual me parece que esto cabe también particularmente para el colectivo, ¿no? Ya el jefe de gobierno porteño tomó el tema y dijo, bueno, así de esta manera el boleto colectivo se va a 4 pesos. Bueno, pero esta es otra discusión, pero no es lo que dice la Constitución. Claro. Que dice, mire, si un gobierno subsidia, le tiene que transferir al otro para que siga subsidiando. No, el subsidio es una decisión política. Ahora, distinto es cuando transfiere escuelas. La escuela es un costo, no tiene tarifa. Claro. No se subsidia, no se subsidia. Bueno, lo mismo hospital o lo mismo el servicio o la seguridad o lo que fuera. Pero esto hacemos la digresión después. Lo que digo es, económicamente se resolvió. Macri dijo, bueno, de acuerdo, recibo la mitad del subsidio que da el gobierno nacional, el monto, recibo plata y puedo fijar tarifa. Me hago cargo, firmó. Textual, me hago cargo a partir de hoy de la fiscalización, todo, ratifico la decisión de la transferencia. Aumenta, o sea, cumple lo que firma y aumenta la tarifa. Sí, y después dice que no. Con lo cual no tuvo cuestionamiento, porque más allá de alguna queja, el hecho que haya aumentado la tarifa, que se aumentó el famoso... Sí, que yo me quejé y creo que... Porque no es un proceso, digamos, un proceso que porque además fue por demás, porque si era para cubrir el monto del subsidio tenía que haber aumentado 1,90, no a 2,50 pesos. O sea que encima hacía caja, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, es una discusión política, Macri dijo 2,50, ahí fue. Entonces, digo esto porque también los usuarios quedan en el medio. Estaba la autonomía, el pedido, la situación económica, la firma, la tarifa, estaba todo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? El accidente de Sarmiento. Eso fue lo que pasó. Por eso digo, distinta es la situación que podemos discutir del tema de colectivos, que más allá que por una ley, y tienen que pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires. El control, porque los colectivos ni pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, claro, son de las empresas, es la regulación en definitiva, pero allí no hay una transferencia firmada, digamos, en todo caso requiere otra situación. Ahora, el tema del subte le pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, es dueño. Voy a decir una cosa que no es que deba ocurrir, ni mucho menos, pero como ejemplo, si la Nación rescindiera hoy la concesión del subte, le dice a Rojo, mire, la rescindo, automáticamente tiene que pasar a la Ciudad de Buenos Aires porque no hay otro motivo para que esté en la Nación, porque los subtes son de la ciudad. Con lo cual creo que ahí Macri, con el tema del accidente, dijo a ver si corro riesgos y creo que esto fue malo. Lo otro es una discusión del tema de colectivos que también, en términos finales, tiene que pasar a la Ciudad de Buenos Aires, pero que requiere las etapas jurídicas que ya habían existido en el subte y no existen en colectivos. Julián, ¿fue el motivo del accidente de Once lo que le generó miedo? Porque en el fondo me da la impresión que estaba todo bien hasta el accidente. El accidente es como que levantaron el pie del acelerador. Bueno, ¿a quién no le genera miedo, no? Digo, a cualquier usuario, a cualquier argentino le genera miedo. Pero creo que acá hay, definitivamente hay diferencias políticas, hay diferencias en la visión económica del tema. Yo creo que hay que salir por encima de la cuestión. Digamos, ¿qué es lo que vamos a plantear nosotros y qué es lo que creemos que van a plantear otras fuerzas políticas? Inclusive fuerzas políticas que no tienen nada que ver con el PRO, ¿no? Van a decir, bueno, discutamos toda la autonomía. Hay un montón de cosas que no son deficitarias. La Inspección General de Justicia no es deficitaria, la administración del puerto no es deficitaria, tenés hasta los bomberos que hay que transferir que no están transferidos. Entonces hay un montón de temas que no se han transferido. El juego. Y justo, viste, te llama un poco la atención que te transfieren lo que tiene déficit o lo que tiene un subsidio enorme que alguien tiene que asumir el costo político de sacarlo, ¿no? Entonces, nuestra discusión va a ser, no profundicemos las diferencias políticas, trabajemos en lo que nos une, vayamos por encima de todo y discutamos cómo le transferimos realmente todo el paquete a la ciudad y que la ciudad se haga cargo de las cosas que tienen déficit y de las cosas que tienen un superávit. No es el debate que se va a dar ahora, es decir, esta semana se va a dar un debate que entra con un proyecto que obviamente el PRO tiene una representación mínima hoy en la Cámara de Diputados Nacional, con lo cual me da la impresión que este proyecto y por los números que maneja el oficialismo lo van a tratar es muy difícil instalar una... Es el proyecto del Ejecutivo, digamos. Sí. Nosotros vamos a dar nuestro proyecto y por lo que entiendo en las conversaciones que hemos tenido hoy, hay otras fuerzas políticas que van a dar proyectos bastante parecidos al nuestro, ¿no? Es cierto que posiblemente perdamos la votación, o sea, ya tuvimos experiencia este año en el Congreso y a fin de año pasado, donde pareciera que lo que entra del Ejecutivo sale aprobado automáticamente, ¿no? Eso después llega a la legislatura, donde también tenés todas las fuerzas políticas representadas, y la legislatura va a tener que decir si la Ciudad de Buenos Aires acepta el traspaso de estas competencias sin los recursos o no. Yo creo que también en la legislatura va a estar el debate
del reclamo del resto de las competencias. Yo ya le escuchaba... Pero en el caso, por ejemplo, del transporte, ¿cuál es el reclamo de fondos que ustedes Mira, ni siquiera el reclamo, yo creo hay que tratar de salir un poco de los fondos, para al final parece que uno está hablando solamente de números, acá lo que importa, los recursos, lo que importa es la gente. Sí. Pero ni siquiera está pidiendo la ciudad fondos para mantener los subtes todos los meses. Lo que está diciendo es, hay $1.000 millones de obras para poner el subte en condiciones, ni siquiera estoy diciendo agregar vagones, mejorarlo, ponerle en condiciones. Que lo que está diciendo la ciudad es, muchachos de la Nación, busquemos la forma de que, si ustedes no pusieron esta plata en estos 8 años, hagan un esfuerzo ahora y la ponemos en conjunto, busquemos un punto intermedio, pongan todo ustedes, lo que sea, pero digamos, encontremos un punto. Es muy difícil aceptar todos los subtes sabiendo que hay 600 y pico de obras para hacer y que no tenés la plata en el presupuesto, ¿no? Es bastante difícil. Entonces yo digo, saquemos la política del medio y hagamos una mesa de trabajo, incluyamos otros temas que hay que transferir y estoy seguro que esto va a salir muy rápido, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil retirar la política, porque son posicionamientos de todo y está bien que sea así. Me parece que lo que no puede hacerse es enmarañarse en una discusión solamente allí arriba, olvidándose de lo que está pasando abajo. Ahora, un jefe de gobierno, un gobernador, un presidente, está para resolver los problemas, para mejorar lo que recibe. Es decir, de eso se trata. Porque si uno gobernara solamente las cosas que están perfectas, al día, con todo terminado, brillante, y así es fácil, no es ninguna parte del mundo así. Entonces, esto es como decir, bueno, los hospitales faltan mucho porque hay equipamiento antiguo, viejo, y sí, bueno, se trata de ir mejorando y que cuando se vaya Macri y venga otro, estén en mejores condiciones de lo que estaban. En todo caso, recibirlo con inventario, mire, le falta todo esto y yo lo voy a mejorar. Este es el desafío y esta es la oportunidad que se está perdiendo. Porque es más, a ver, es cierto que faltan hacer muchas obras, pero entonces uno dice, pero el gobierno de Macri se dedicó a hacer obras en los subtes. Yo recuerdo en el año 2008, legislador, le dimos 477 millones de pesos para que haga obras en el subte. Expanda el subte, 477, mucha plata. ¿Qué hizo? Pero está contable, no es una opinión mía, firmó el ministro. Trasladamos 300 a otras áreas. Vaciaron el presupuesto y se retrasaron todas las obras, las cocheras que estaban de la B. Se reorientó esa partida para... para otras obras. Para otras obras. Después, un día se endeudó en el 2010 $300 millones para hacer subtes. Dijimos, bueno, va a hacer subtes, recibió los $300 millones. Y cuando llegó con la plata, no tenía proyectos para expandir subtes. Vino a pedir una autorización para que lo gastara en otra cosa. Y lo autorizamos para que no tener la plata parada. O sea que, digo, a ver, en todos lados, a ver, vamos a ponernos no en malo. Bueno, no pudo hacerlo, retrasaron las obras, necesitaba esa plata para otras cosas y paró las obras de subte. Puede pasar una administración, es decir... Entonces, de lo que se trata es de mejorar, y yo estoy de acuerdo que hay que mejorar, pero no a partir de eso negar la competencia, que es una cuestión de autonomía y que es el desafío, mejorar el servicio para los usuarios. Porque si no podemos hacernos cargo del subte, que resolvimos la cuestión económica, que lo reclamamos, que firmamos, que aumentamos la tarifa, la verdad que decir, bueno, además esto, yo me imagino, decir, transfiéranme la seguridad, pero mientras no bajen el delito en Mataderos, en Palermo, no. Digo, porque si no, la autonomía es una progresión. La verdad que yo estoy de acuerdo en que la ciudad tiene que tener el puerto, tener Inspección General de Justicia, y tener el juego, digo, siempre lo hemos reclamado. Sí, pero ahora, es una progresión y no todo se hace... Pero yo lo que pregunto, y se lo quiero preguntar a Julián, es esto y es verdad, es decir, la ciudad tiene que tener su autonomía y posiblemente hay que sumarle el puerto, hay que tomar parte de la justicia. Ahora, ¿está preparada? Porque... A ver, la estructura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Mauricio Macri, ¿está preparada? Supongo que dicen, bueno, ok, ¿quieren todo esto? Le pasamos todo. ¿Están en condiciones hoy de asumirlo? Porque a mí me da la impresión que, por ejemplo, el tema subte, si uno se pone a ver el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, lo más ordenadito que hay, porque es decir, yo entiendo que se pueden haber asustado con el tema de los trenes, pero la red de subtes no es el tren. Sí, primero porque se han hecho más cosas y porque he tenido la oportunidad de comprobarlo. Ir por ahí abajo me han mostrado cosas que han hecho, obras y diferentes temas que han aplicado, como por ejemplo la señalización. No es lo mismo, me parece que no es lo mismo. Y no ven ahí como se están perdiendo un rédito político, porque si el jefe de gobierno quiere ser
presidente en el 2015, es como que ahí está perdiendo como una oportunidad que con poco podría demostrar mucho. No, total, bueno, es una lectura desde la política, desde ya, ¿no? Que uno recibe uno de estos temas donde la gente tiene quejas todo el día, digamos, pues viaja sin nada, calor, etcétera, dice, esto lo puedo convertir en algo espectacular y es una bandera política para campaña, eso desde ya, digamos, cualquier político lo lee y es así, pero yo creo que, repito, Rodo, hay que salir por arriba, ¿no? No hay que, como decían, yo creo que no hay que ir a las discusiones de años pasados, que hubo en la legislatura, de fondos, para qué se usaron para una cosa, para otra. Me parece que la discusión es hacia futuro, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo tenemos estos coches que están en pésimo estado, con riesgo, etcétera, 600 obras que hay que hacer? Arreglemos cómo las hacemos, ¿no? Y después la ciudad, sin duda, se va a hacer cargo de la administración de eso. Por supuesto que si de un día para el otro te pasan todo, es imposible, basta, te faltan los recursos humanos, obviamente. Es como una empresa cuando absorbe a otra, hay procesos de transición, ¿no? Entonces lo que va a haber es un proceso de adaptación, de transición paulatina. Imagínate que te pasaran todos los policías federales de un día para el otro. Hasta el equipamiento, dónde reportan, a quién responden. Pero por eso te pregunto, Julián, si la ciudad está preparada. Porque proceso. Yo me entiendo que un proceso de traspaso tiene que ser paulatinamente. Lo que no está preparada la ciudad es para que de un día para el otro, le lleguen todos los colectivos y todos los subtes sin los recursos. ¿Por qué? Pues tenés un presupuesto aprobado por la legislatura que no cuenta con los recursos para pagar eso. Entonces tenés que modificar tarifas, tenés que hacer un par de cambios bastante importantes. Y lo que la ciudad quiere, o por lo menos lo que proponemos, que se debata si se van a subir las tarifas o no, porque si la Nación aprueba el proyecto que fue ahora al Senado y eso baja a la ciudad y se aprueba, la tarifa sube. Es una decisión de los legisladores. Pero es una potestaza que tiene el gobierno de la ciudad, como pasó con el subte. Claro, pero no lo tenés en el presupuesto, con lo cual, si no está en el presupuesto... Lo que yo digo es que, y vuelvo a ratificar, que lo que cambió esto fue el accidente de Once. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el acta que firmó Macri, dice, artículo primero, la ciudad, era él porque él firmaba, ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de las redes subterráneas. Artículo 1. En consecuencia, artículo 2, la ciudad asume a partir de la firma del presente el control y fiscalización del contrato de concesión. Artículo 3, incluyendo la facultad de establecer por decisión unilateral fijar las tarifas de servicio. Que fue lo que ejerció. Ahora, si uno dice, voy a ver las obras, punto 4, hasta tanto no arreglemos las obras, no estaba escrito acá. ¿Por qué? Porque el tema de las obras, como fue el tema de la policía, yo escuché muchos argumentos. Policía, cuando lo agarré que lo retiraba. Las obras, el tema de la seguridad, después que no depositaban el subsidio. Porque si estos argumentos hubieran sido válidos, se ponen acá y dice, bueno, hasta las horas, porque se sabe, a ver, Subterráneo de Buenos Aires tiene una gerencia de control de la concesión. Todos los meses va rindiendo cuenta qué pasa. Sin embargo, no lo firmó, porque Macri dijo, acepto el subte, a tal punto que lo subió a 2.50. ¿Qué pasó? Pasó lo de 11. A partir de lo de 11, busquemos argumento para devolver esto. Y entonces les voy a decir sinceramente, me da la impresión que la política argentina todavía no está a la altura de decir un país para crecer en todo sentido necesita de políticas de Estado. Políticas de Estado hay que establecerla independientemente de quién gobierne. Y el miedo que a mí me da, te digo, Julián, es supongamos que en el año 2015 Mauricio Macri hace una campaña excelente y es presidente de la Argentina. ¿Qué va a decir? ¿Que se quede Cristina hasta que termine todo lo que no terminó? No, bueno, no es así. Estamos acá, Rodo, estamos hablando de algo muy claro, digamos que es una ciudad que se le dio autonomía hace un par de años y que hay recursos para transferirle. Es totalmente distinto hacerse cargo de un país que ya tiene los recursos, tiene las asignaciones específicas, es totalmente distinto. Con lo cual no podemos confundir a la gente porque, digamos, sería mezclar las cosas. Me parece que es algo realmente simple lo que estamos discutiendo, que es tomar un servicio y transferírselo a la ciudad y pasarle los recursos que tenía. El acta que se firmó está complementada por otros documentos donde justamente se hablaba de las obras, hay cartas cruzadas de debido con Macri, con el secretario de Transporte, se hablaba de las obras, de lo que hay que hacer, de los recursos. Esto no fue un acta solamente, porque un acta es un papel que fue complementado por un montón de cuestiones, que entre otras cosas lo que ha generado problemas es que de un día para el otro te saquen la policía. O sea, vos tenés 1000 policías cuidando el subte. Y un día para otro te dicen no tenés más policía, cuando justamente estás con una negociación. Vos imagínate esto en un contrato de buena fe entre particulares. También se rompe la relación, evidentemente. Esto es lo mismo cuando están trabajando dos gobiernos. De un día para el otro uno te hace una jugada de este tipo. Realmente te complica, pero no es que complica al gobierno de la ciudad, complica a los usuarios. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad como responsable es decir, mire,
el gobierno nacional le quita a la policía. Yo no puedo seguir en este camino porque pongo en riesgo la vida de las personas que están usando el subte. Entonces es realmente muy difícil. Yo creo que hay buena fe. La ciudad quiere asumir todas las facultades posibles, quiere poner toda la garra necesaria. Si es necesario, presentar modificaciones al presupuesto. Pero hagámoslo de buena fe. Por eso digo, salgamos por arriba del conflicto. Tenemos la posibilidad de que el Congreso lo haga. Focalicémonos ahí, que en una de esas, la verdad, por una vez en la vida, la política funciona bien y le damos una solución. Una pregunta por sí o por no, que me gustaría que le respondan, a ver si tienen el mismo pensamiento, es, hoy se metió el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, y opinó sobre el tema que puede llegar hasta que tener que determinar qué es lo que pasa ahí la Corte Suprema, en el sentido de que seguramente si la ley sale, probablemente, y no es conveniente para el gobierno de la ciudad, apele la medida y obviamente entre en un proceso judicial. ¿Creen que esto termina en la Corte? Bueno, podría terminar en la Corte si hay digamos, un litigio entre dos jurisdicciones, es lo que establece la Constitución. O podría terminar en un arbitraje de la Corte. Digo, hay que verlo, son procesos judiciales distintos, pero ojalá que la política lo resuelva. Me parece que está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Yo creo que no se puede trasladar a los jueces lo que tiene que resolver la política y lo que tiene que resolver las instituciones de la política. Creo que sería penoso que esto se resuelva a través de un trámite judicial que puede durar años, porque en el medio está no solo la gente, sino que además está la autonomía y está hoy, ¿quién controla el subte hoy? ¿Quién es? ¿Quién lo está controlando? ¿Sabe quién lo está controlando? Nadie. Entonces, esta es la situación que tenemos. Entonces lo tiene que resolver la política, no se puede extender esto en años. Y yo espero que volvamos a lo que todos dijimos, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hay que avanzar, está resuelta la situación económica, yo llamo a la reflexión. Aníbal, Julián, gracias por venir, por gracias, Rodo. al debate. Vamos a la pausa, ya volvemos.